Buenas con todos, saludos. Yo soy el doctor Efraín Sánchez, neumólogo, director del Centro de Investigación Respiratorio, y estamos el día de hoy, vamos a conversar un poco sobre, en esta charla dirigida a pacientes, en esta charla de salud, dirigida al público en general, pacientes y a todos los interesados. Vamos a hablar, el día de hoy les voy a hablar sobre el asma y he titulado esta charla Importancia de los controles y los tratamientos oportunos en el asma. Siempre el asma, como ustedes lo saben, el asma es muy común, se dice que a nivel mundial afecta a cerca de 400 millones de personas y los pacientes siempre traen algunas preguntas a la consulta y esas preguntas generalmente son: ¿puedo controlar mi asma? ¿Cómo lo puedo hacer? El asma debe tratarse para toda la vida, doctor. Todos los inhaladores, todos los chiguetes son iguales. ¿Puede empeorar el asma si yo sufro de alguna otra enfermedad, por ejemplo, o tengo alguna otra condición que amerite un tratamiento? Estas y varias preguntas, son las que nos hacen los pacientes en el día a día y eso es un poco lo que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos. Lo más importante, o para comenzar, un punto muy importante es que el asma es una inflamación crónica de las vías aéreas. Las vías aéreas son los conductos que nos llevan aire desde prácticamente desde la tráquea, desde la garganta hasta todos los pulmones. Aquí vemos un modelo de unos bronquios normales, ¿sí? Y cuando están inflamados, lo primero que vamos a ver es que el calibre o el tamaño de ese bronquio va a estar disminuido, por lo cual ya esta es la razón por la cual el paciente va a tener ciertos síntomas. Y esos síntomas no es más que el llamado broncoespasmo. ¿Cómo el paciente o cómo ustedes como pacientes describen este broncoespasmo? Doctor, me ronca el pecho, me silba el pecho, tengo unos gatitos en el pecho, no puedo respirar, tengo el pecho apretado. Entonces, aquí vemos como una vía respiratoria normal y si hay una inflamación en la vía respiratoria, esta se estrecha por completo, ¿sí? Se cierra. Y al cerrarse por actividad del músculo también, los bronquios tienen músculo y ese músculo se hace más grueso si está más inflamado. Por supuesto, al paciente le va a quedar aire atrapado en los alvéolos y el paciente no va a poder respirar adecuadamente y va a tener estas famosas crisis de asma. Entonces, los síntomas que usted va a tener o los síntomas característicos del asma, como para que usted lo identifique, si le han dicho que nada, no puede tener principio de asma o tiene asma, qué sé yo, son insuficiencia respiratoria, son la dificultad para respirar, la tos generalmente seca, puede ser con flema, sí, puede ser con flema, pero por lo general es seca. Tenemos la síntomas durante la noche, la respiración sibilante, es decir, el silbido que me ronca el pecho, que me chilla el pecho, también así lo llaman algunos pacientes, ¿sí? También la presión en el pecho o la dificultad para respirar. Entonces, ya con lo que les acabo de decir, siempre sospechar, y esto los médicos también lo deben saber, y esto debe estar muy claro. Si tiene estos síntomas que yo le estoy diciendo, si le da gripes frecuentemente, que se le tapa el pecho, pero estas gripes le duran más allá de lo normal. Una gripe que dura un mes, una tos que no se va, falta de aire, me canso cuando subo una escalera, tiene muchas gripes mal curadas o me dicen también que he presentado muchas bronquitis y en la familia hay algún antecedente de asma o algún antecedente de alergia, por ejemplo, rinitis alérgica, etcétera, aunque no todos los asmáticos son alérgicos, pero sí un gran porcentaje, un 50%, 60% aproximadamente. Bueno, allí tenemos que sospechar, oye, yo puedo tener asma, vamos a ver qué hacemos, a qué médico lo vamos a consultar y siempre el neumólogo va a ser su mejor opción.
¿Qué hacemos nosotros en el Centro de Investigación Respiratorio CIR? El paciente, lo primero que le hacemos ver al paciente de una manera muy didáctica, muy educativa, es que el paciente tenemos que ver primero si el asma del paciente está bien controlado o no. Y entonces los mensajes que damos son los siguientes. El asma no debería limitarte en tus actividades diarias. No debería causarte falta de aire, que tú te limites de hacer actividad física por la falta de aire. No debería interrumpir tu sueño, que te paras a medianoche asfixiado o que te despiertes en la madrugada más temprano porque no puedes dormir porque tienes crisis de asma. Y una cosa y un mensaje que damos siempre es que no deberías, no es normal utilizar a cada rato lo que nosotros llamamos la medicación de rescate o las inhaladores de rescate, y el más famoso, por supuesto, y el más conocido, que si alguno de ustedes que me está escuchando el día de hoy seguramente lo ha utilizado, que es el salbutamol o el famoso Ventolin. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, este paciente, usted con lo que yo le estoy mencionando dijo, puede ser que yo tengo asma. ¿Cómo hacemos su diagnóstico? ¿Cómo lo vamos a ayudar nosotros? En el Centro de Investigación Respiratorio, nosotros contamos con las dos herramientas fundamentales para el diagnóstico, y el diagnóstico va a ser, por supuesto, clínico, y eso lo da todos los síntomas que yo les acabo de decir, pero para comprobar que el paciente tenga asma, nosotros contamos con las dos herramientas fundamentales. La primera es la espirometría con broncodilatador. La espirometría es una prueba sencilla, indolora, ambulatoria, en que el paciente conectado con una pinza en la nariz, conectado a un cable con una boquilla, conectado a una computadora, va a coger mucho aire y lo va a botar con toda su fuerza. Esto dirigido por nosotros, por nuestro equipo encargado de la parte de espirometría, y eso nos va a permitir ver cómo está la entrada y salida de aire, si usted le está costando para meter al aire y para sacar el aire de sus pulmones. Y eso nos va a orientar muchísimo. Y esta otra prueba que está acá, que es la prueba que mide la inflamación a nivel bronquial, se llama FeNO, fracción exhalada del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que se eleva en los pacientes con asma y al exhalarlo sale elevado. Y esto en conjunto nos va a dar el diagnóstico de asma. Entonces, ya yo les he dicho, les hablé del feno que mide inflamación, les hablé de la espirometría, les hablé de los síntomas, y al principio se recuerdan que les hablé de inflamación. Entonces, si los medicamentos para combatir inflamación son los antiinflamatorios, bueno, los antiinflamatorios bronquiales son los que vamos a utilizar como el tratamiento fundamental para el manejo del asma. Entonces, cuando usted vaya al médico y cuando venga con nosotros a la consulta, nosotros, si le comprobamos que usted tiene asma, por supuesto que el tratamiento va a ser antiinflamatorio. Aquí tenemos una variedad de ellos con sus diferentes marcas. Pueden estar combinados o no con broncodilatadores, pueden estar solos, como estos dos ejemplos, los antiinflamatorios solos en el mismo dispositivo, o pueden estar combinados, se pueden utilizar dos veces al día o una vez al día como este modelo, pero siempre teniendo al antiinflamatorio como una pieza fundamental del tratamiento. Entonces, si nosotros utilizamos adecuadamente, nos adherimos adecuadamente al tratamiento, el paciente lo desinflamamos, el paciente no debería estar utilizando a cada rato el salbutamol. El salbutamol o el tratamiento de rescate que usted use, si usted lo usa mucho, es un indicador de que la cosa no está bien, de que no está bien controlado, ¿sí? Y aquí es importante que usted sepa también que esto no se cura con jarabes. Los jarabes no nos van a servir para controlar el asma. El asma no se va a curar. Ya dijimos que es una inflamación crónica, pero lo podemos controlar. Y lo podemos controlar con antiinflamatorios, pero no con jarabes.
¿Y la tos? ¿Por qué se da la tos? Generalmente, esa es otra pregunta que nos hacen ustedes cuando vienen a la consulta. Doctor, pero ¿por qué? ¿Qué me va a mandar para la tos? No, mire, yo le voy a mandar un antiinflamatorio bronquial porque usted tose porque tiene asma. Y si yo le desinflamo los bronquios, usted va a dejar de toser. Algunas veces los pacientes vienen, han tomado millón de jarabes para la tos y la tos no se le cura. ¿Por qué? Porque la tos es producida por el asma. Entonces los jarabes para la tos no ayudan. Y aquí tenemos los antialérgicos. Los antialérgicos son muy comunes. ¿Por qué? Porque como el asma es alérgica, el paciente puede tener rinitis, mosquito en la nariz, congestión nasal y el paciente puede estar tomando antialérgicos. El antialérgico como tal sirve para el tratamiento del asma, no, ayuda al tratamiento del asma, es parte del tratamiento de la rinitis alérgica, pero solamente el antialérgico no va a solucionar el problema. ¿Sí? Y esta es otra pregunta. Porque yo les he dicho, o les dije hace rato, que esto no se cura, que esto es una condición crónica. Entonces, doctor, ¿por cuánto tiempo debo usar el inhalador? ¿Es para toda la vida el inhalador? Entonces, la respuesta va a ser, depende. Depende de la respuesta a tratamiento, el control y la severidad de los síntomas. ¿Por qué? Porque yo les dije al principio que habían cerca en el mundo aproximadamente 300 y 400 millones de personas. El 90% de los pacientes, hasta 95% de los pacientes con asma son asmáticos entre leves a moderados. Entonces, si la mayoría son leves, probablemente no van a usar tratamiento para toda la vida. Si no los controlamos, pueden utilizar, pueden hacer su vida normal. Solamente hay un pequeñísimo porcentaje, un 5%, 3%, algunas veces uno puede leer en la literatura médica, que son los más severos. Entonces, cada paciente es diferente y cada solución va a ser diferente por cada paciente. Entonces, hay un mito. ¿Se me curó el asma? No, el asma no se cura. Y pasa mucho cuando el paciente llega y dice, doctor, yo era asmático en la infancia. Yo era asmático de niño, me dieron un jarabe con berro o me pusieron unos tratamientos, unas inyecciones, qué sé yo, y el asma se curó. No, el asma lo que hace es que se duerme. Puede entrar en un periodo de remisión, lo que se llama médicamente remisión, que es que el asma pasa mucho en la adolescencia, sobre todo en el varón, en la niña también pasa, pa- pa- pasa más en el varón que tiene muchos síntomas comenzando en la niñez y después bajan los síntomas completamente y se duermen y el paciente dice, bueno, yo más nunca me dio asma, me curé. No, no, usted sigue teniendo una condición. ¿Qué pasa? Que si esa persona, si ese chico a los 25 años, 20 años, comienza a fumar, comienza a tener uso de cigarrillos electrónicos, trabaja en algo contaminado, inhala partículas ambientales, etcétera, puede volver el asma. Y es lo que nosotros vemos en la consulta, pacientes sorprendidos que dicen, doctor, tengo 40 años, volví a tener síntomas, tengo de nuevo el asma. No, no, siempre la tuviste. Pero lo que pasa es que te expusiste a un factor y ese factor y esa causa te ocasionó este problema. Entonces, no debe afectar el asma bien controlada, no debe afectar la calidad de vida. Tú puedes nadar. Aquí tenemos un ciclista muy famoso utilizando su inhalador en plena carrera. Puedes hacer ejercicio, puedes hacer deportes, digamos, que ameriten cierta cantidad de energía y cierta cantidad de capacidad respiratoria, como la natación. Es muy importante. De hecho, siempre lo mandan para para los asmáticos, ¿no? Los inhaladores, como les mencioné anteriormente, tengan antiinflamatorios o tengan la combinación de antiinflamatorios con broncodilatadores, los inhaladores son distintos. ¿Sí? Y aquí lo podemos ver en la pantalla. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, aquí les voy a mostrar siempre un inhalador, ¿no? Un inhalador que aquí está, ¿sí? O, por ejemplo, podemos utilizar el mismo inhalador, se puede utilizar directo en la boca o a través de una inhalocámara, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso
es diferente y es importante que el médico usted le exija y nosotros aquí en el Centro de Investigación Respiratoria nos esmeramos por explicarle al paciente cómo es la técnica inhalatoria. Yo nada hago como médico para prescribirle, mire, vaya a comprarse esto y no le explico al paciente. Nosotros tenemos y no es un gasto, es una inversión que hacemos nosotros durante la consulta de unos 5 o 10 minutos, mostrar un video en internet del uso de los inhaladores y directamente preguntarle al paciente, ¿usted se siente cómodo con este inhalador? ¿Qué le parece? Ah, bueno, no tenemos esta otra alternativa. Hay unos inhaladores, los chiguetes convencionales, como este, por ejemplo, o los inhaladores de polvo seco, como este modelo Turbo Haler, que es de Symbicort, o el Relvar, que es de inhalador de polvo seco también. Esto es una vez al día. Entonces, uno selecciona el inhalador según la necesidad de cada paciente. Y por supuesto, la técnica del uso, tanto en la técnica, ¿no? Como el medicamento que va a contener. Eso es muy importante. Y aquí tenemos una imagen clásica de una serie que daban hace un poco de tiempo, que se llama House, Doctor House. Y aquí esta era una señora que llegaba y que le reclamaba al doctor, doctor, no me siento mejor con el inhalador que usted me mandó. Entonces el doctor le decía, mire, ¿cómo usan? Muéstreme. Y aquí, entonces acá está cómo usa cómo le demostró a la paciente que usa su inhalador y este es el típico caso. Este es un caso extremo, hasta nos da risa, pero sí hemos visto cosas por lo general, la mala técnica inhalatoria. Y siempre recomendamos que cuando son chiguetes, el uso de la aerocámara o de la inhalocámara sí es una muy buena opción. Entonces, dependiendo, debe ser personalizado, esto debe ser personalizado, influye mucho el tipo de inhalador y esto lo que debemos lograr es la adherencia al tratamiento. Y por supuesto el diálogo entre el médico paciente. Esto no debe ser una imposición. Nuestra política en el Centro de Investigación Respiratorio es el escuchar al paciente y que el paciente nos diga cuáles son sus dudas, sus preguntas y en base a eso demostrar o indicar el mejor medicamento para cada situación. Hay algunas condiciones que empeoran el asma, sí, el humo del cigarrillo, hijos de fumadores, el fumador, cigarrillos electrónicos, los ácaros, infecciones virales, infecciones parasitarias, infecciones bacterianas, algunas alergias a algunos animales. Por eso es que es importante el manejo multidisciplinario del paciente del asma cuando sí se necesita. El polen en algunas zonas, la contaminación del ambiente. Eh, por eso es que es importante el estrés, la ansiedad, eh, algunas veces hasta el hacer ejercicio. Entonces, es lo que se llama el asma inducida por esfuerzo, por ejercicio, que es que tenemos que identificarla bien. Eh, y hay otros factores como, por ejemplo, muy comunes, la rinitis alérgica. La rinitis alérgica inflama la nariz por dentro, eso se produce un moquito y ese moquito va a la garganta y eso puede desencadenar mucha tos, carraspera y esa tos y carraspera y esa alergia puede también empeorar el asma. Y otro factor que es el reflujo gastroesofágico. El reflujo, por eso es que todos nuestros pacientes con sospecha de reflujo son valorados por gastroenterología y se tiene que descartar el reflujo. Y acá nosotros en CIR tenemos todo lo que se llama el equipo multidisciplinario con la parte de gastroenterología también. Acá hacemos énfasis en la parte del descarte del reflujo como una causa importante del empeoramiento de la tos y del asma como tal. Y hay un factor que es muy común, es el tema por supuesto, las alergias en la piel, que forma parte de las alergias, y me voy a detener un poquito acá, que es el sobrepeso. Se ha demostrado que la obesidad es una enfermedad inflamatoria y con las estrategias de reducción de peso, sea
dieta, sea el ejercicio, reducción de peso, o sea, estrategias de reducción de peso, y en esto también trabajamos directamente con los gastroenterólogos, de ver qué otra cosa podemos hacer de medida para bajar de peso. La obesidad es un problema en el paciente con asma, es un problema en el paciente. ¿Sí? El asma y el embarazo es otra condición especial. Las embarazadas pueden tener, puede ser un embarazo muy plácido, ¿sí? Hay que tener cuidado alrededor del segundo trimestre, entre el cuarto y el sexto mes del embarazo, pero hay pacientes asmáticas que se les recrudecen los síntomas de asma durante el embarazo. Entonces debemos tener mucho cuidado, esto merita un control mucho más seguido y nosotros acá tenemos todo un programa de trabajo diseñado especialmente para las asmáticas embarazadas. Consejos para controlar el asma y ya vamos finalizando. Si así lo requieres, usa todos los días la medicación, aunque no te sientas mal, la medicación antiinflamatoria. Aprende a utilizar bien el inhalador y en esto no es solamente que aprende usted, no, nosotros tenemos también, estamos obligados en darle las herramientas al paciente para que aprenda a utilizar bien su inhalador. Nunca abandones el tratamiento por tu cuenta. Ay, doctor, es que yo lo abandoné porque me sentía mal. Y a los 15 días otra vez. Bueno, ahí está. No lo abandones por tu cuenta, consúltalo con tu médico. Consulta siempre con tu médico. Nosotros acá estamos a la disposición de brindar esa ayuda antes de usar los fármacos, antes de medicar. Aprende a reconocer y a actuar ante una crisis de asma. Si tienes presión en el pecho, falta de aire, respiración sibilante, sonora, que silbida el pecho, es cuando tienes ya una crisis de asma, tienes que utilizar ahí sí la medicación de rescate. Entonces tenemos que ver, y según nosotros diseñamos acá en el Centro de Investigación Respiratoria en sí, un plan de trabajo, le diseñamos lo que se llama un plan de acción a cada paciente para que aprenda a reconocer su crisis de asma y cómo actuar ante una crisis de asma. Si sabes que eres alérgico a algún alimento, al ácaro, al polvo, evítalo. Controla tu ambiente, controla las cosas que hay en tu casa, en tu oficina, en tu consultorio, en tu cuarto. Controla esas cosas para que eh, se pueda también no empeore, ¿no? Tu asma. Haz deporte con las debidas precauciones y con las debidas limitaciones, pero según tu capacidad de ejercicio y siempre bajo la supervisión de un entrenador, médico, etcétera. Pero lo que quiero que sepas es que puedes hacer deporte, puedes hacer tenis, puedes hacer ciclismo, natación, siendo asmático y si estás bien controlado. Convéncete que no se puede afectar tu calidad y sobre todo el tema de no limitarte, de no limitarte porque seas asmático. Eso era todo lo que le quería decir. Estamos abiertos a sus preguntas. Espero que en estos minutos hayamos aprendido algo sobre el asma. Espero sus preguntas y sus dudas para ser respondidas. Recordarles que estamos en el Centro de Investigación Respiratorio CIP, en la Torre Médica 1, Torre Vitalis 1 del Omni Hospital, en el Mezzanine 3, para contar aquí contamos en este caso y con todas las herramientas para el diagnóstico y tratamiento oportuno de tu padecimiento respiratorio. Muchas gracias.